que nuestro invitado de hoy ha llegado al estudio acompañado por la policía. Eso sucede algunas veces, son escoltas que llevan algunas de las personalidades que entrevistamos. En este caso, la policía vigila a don Mariano Rubio, se supone, para que no se escape. ¿Tiene usted pasaporte, señor Rubio? Sí. ¿Tiene pasaporte? ¿No se lo ha retirado el juez? No, en absoluto. El juez me ha autorizado a viajar a donde quiera. Yo esta tarde, esta noche o mañana por la mañana, podría irme al aeropuerto y salir rumbo a Singapur, salvo que evidentemente la policía me detuviera por tráfico de drogas o alguna cosa por el estilo. Por lo tanto, lo de la policía realmente es absolutamente ridículo porque no sirve para nada. ¿Y tiene usted idea de marcharse de este país? ¿Lo ha considerado en algún momento? No tengo ninguna idea de marcharme de este país. No. Estoy en este país. Lo que evidentemente puedo hacer perfectamente es en algún momento, no digo ahora, pero en el futuro, pues ejercer la libertad que me ha dado no la libertad que me ha dado, la libertad que no me ha restringido el juez. Y lo que es un poco pintoresco y ridículo es que que el Estado se gaste el dinero en tener 12 policías, porque deben ser 3 turnos, siguiéndome cuando me puedo ir al aeropuerto y nadie puede tenerme, puesto que lo único que puede restringir mi libertad es el juez, que no lo ha hecho. ¿Por qué se siente, señor Rubio, tan humillado a usted cuando lo meten en el mismo saco en algunas informaciones que Luis Roldán? No es que me sienta humillado, además yo no voy de aquí para juzgar para opinar sobre el señor Roldán. Lo que digo es que hay dos cosas totalmente distintas. Una es, las faltas, los errores, todo lo que usted quiera, ponga los calificativos que desee, en la declaración de mi renta del año 1987. Y otra cosa muy distinta es hacer comparaciones con casos, o meterle a uno en el mismo saco, con casos en los que parece en que se ha abusado de el poder que uno tiene, el poder público, para enriquecerse. Yo todavía querría que alguien pudiera decir, todos estos que llevan toda esta campaña de calumnias y de insidias, que pudiera decir un solo hecho, que simplemente diera, un indicio de que yo he utilizado mi autoridad cuando era gobernador del Banco de España o cuando era su gobernador para favorecer a nadie. Y la realidad es que nadie ha podido nunca decir el menor indicio. Se ha dicho, por supuesto, muchas cosas, todas ellas falsas y que además no aguantan el menor análisis. Luego entramos en el caso concreto de esas dos distinciones que ha hecho usted en este momento. Pero antes yo le quiero preguntar, usted ha estado durante muchos años al frente del Banco de España, antes incluso como subgobernador. Ese es un excelente observatorio para saber lo que pasa en el país. Dejemos ahora el Banco de España aparte. Desde allí, o desde donde sea, ¿usted detectaba casos de corrupción? ¿Detectaba comisiones, para entendernos, en obras, en la construcción? Bueno, no tanto por estar en el Banco de España, sino simplemente por tener relaciones, que quizás facilitadas en alguna medida por ser gobernador del Banco de España. Es evidente que es público, notorio, por lo menos en la industria de la construcción y en todo el mundo que hablaba con los constructores, que las comisiones vienen funcionando desde hace muchos años. Eso se sabía. Bueno, y hace por lo menos 4 años tuve ocasión de alguna manera de lanzar un mensaje a las personas que creía que podían poner coto a esa situación, porque eso era Vox Populi. Era Vox Populi, pero dice que hace 4 años tuvo esa ocasión, porque se dio usted cuenta, o se lo contaron hace 4 años, o qué sucedió hace 4 años. Porque los propios empresarios de la construcción, que parezca, que algunos se pueda sorprender, eran los primeros que se lamentaban de esa situación. Porque evidentemente una cosa es ser empresario de la construcción y otra cosa es tener que andar pagando comisiones, en las cuales uno además se puede ver en algún momento metido en algún problema gordo, como ha ocurrido además en algún caso. Y eso es una situación que evidentemente que no gustaba a los buenos constructores, podría gustar a aquellos que ganaban los concursos gracias a las comisiones, pero las que lo hubieran ganado en cualquier caso, evidentemente no querían las comisiones. ¿Y al conocer eso, qué hizo Mariano Rubio?
Bueno, pues yo procuré que los que tenían posibilidad de resolver esa situación la resolvieran y que fueran informados de cuál era la situación. ¿Les informó usted? Bueno, no se trataba de que yo informara como gobernador del Banco de España, lo que sí procuré es que los constructores de la construcción que se lamentaban de esa situación informaran a quien podía resolverlo. Vamos a entrar en el caso concreto, si le parece, y a lo largo de la entrevista le voy a trasladar muchas de las preguntas. Algunas se las han hecho la comisión parlamentaria o se las harán el próximo lunes. El próximo lunes o la próxima vez que usted comparezca. La primera fue pública, la próxima no va a ser pública. Vamos a ver, usted el pasado lunes compareció 4 horas aproximadamente de nuevo ante el juez y admitió que tenía una cuenta B, es decir, una cuenta de dinero opaco, no declarado a Hacienda, por un valor de 115 millones de pesetas aproximadamente. Esto no lo había admitido usted antes, no lo había admitido en el Parlamento. ¿Qué cambio ha habido para que usted finalmente reconozca, admita que efectivamente tenía esa cuenta? Bueno, yo voy a decir que no es que usted puede llamar a una cuenta opaca o puede llamar a usted como quiera. Lo que yo dije al juez en mi declaración previa, antes de que me preguntara nada, es que había una cuenta que yo no había declarado a Hacienda, cuenta que no era solamente mía, sino cuenta en la que había otras personas que participaban. Pero bueno, pues yo creo que he hecho mal en no declararlo en el año 87, creo que he hecho mal en no decirlo después, y eso está claro. Yo ya lo he dicho incluso públicamente, no solamente ante el juez, sino en alguna ocasión, incluso antes de mi comparecencia, me parece, ante el juez, lo he dicho. Lo único que pido, y es a lo que me refería antes, es que se me crucifique por lo que he hecho mal, pero no se me crucifique por lo que no he hecho mal, sino por lo que he hecho, sinceramente, muy bien. ¿Qué es, usted estima su actuación al frente del Banco de España? Yo estimo mi actuación al frente del Banco de España. Pero usted tiene que admitir que no es lo mismo que defraude Hacienda, pues un ciudadano de los que nos acompaña esta noche, y no es una invitación a que defraude, que no usted que firmaba los billetes del Banco de España. Eso tiene una trascendencia superior. Cuando uno dice... El señor que firmaba estos billetes no declaraba Hacienda. No, perdón. ¿Tiene otra trascendencia? No declaraba Hacienda, no declaraba Hacienda. Yo he pagado muchos impuestos. El año 87 del orden de, o el año 88, no recuerdo la fecha, del orden de 18 millones de pesetas a Hacienda. No creo usted que no declaraba, he declarado todos los años una parte muy importante y de luego... No declaraba Hacienda todo lo que tenía. No he declarado Hacienda todo el día. Y por supuesto es mucho más grave, y por eso lo admito, el no haber declarado en el año 87, y por eso estamos aquí. Si fuera un ciudadano normal, no estaríamos aquí. Evidentemente, no me voy a convertir ahora en el principal defraudador. Probablemente, si hacemos comparaciones, pues bueno, pues mire usted, evidentemente no se hablaría de mi caso. Se habla de mi caso porque soy gobernador del Banco de España y estoy aquí precisamente por eso. O sea, que soy el primero en admitir la diferencia. Dice usted que se me crucifique por lo que he hecho mal, nos acaba de decir ahora, no por otras cosas, incluso estima que ha hecho muy bien. ¿Eso quiere decir, señor Rubio, que usted se siente perseguido? ¿Que me siento perseguido? Bueno, es obvio que sí, vamos, perseguido. Me siento sometido a una campaña de calumnias y de insidia porque resulta que se me pretende presentar como una persona corrupta. Si lo que llamamos una persona corrupta es una persona, hablando de una autoridad pública, o una persona que utiliza los poderes que le da su cargo, o bien para favorecer a sus amigos, o bien para enriquecerse él, eso es absolutamente falso. Y no hay nadie, insisto en lo que dicen, no hay nadie que haya mostrado la menor prueba. Las pruebas que se han insinuado son, vamos, algo absolutamente absurdo, como quizás tendremos ocasión de ver en el transcurso de la entrevista. Seguro, porque le voy a preguntar por esos amigos a los que se dice que usted ha favorecido, pero yo cuando le pregunto si se siente usted perseguido, quiero decirle, ¿quién puede tener interés en perseguirla a usted? ¿El puesto de gobernador del Banco de España genera tantos enemigos? Bueno, evidentemente genera muchos enemigos. Genera muchos enemigos, sobre todo en aquellos que intentan utilizar sus puestos en la banca o sus relaciones con la banca para enriquecimiento propio. Y eso, pues desgraciadamente, bueno, no hace falta que usted se lo cuente, pero he sido, si no el enemigo público número 1, pero sí el 1 o el 2, de todos aquellos y de los 3 casos más importantes de grandes montajes, digamos, empresariales, y digo la palabra montaje para no utilizar otra más gorda, de lo que ha habido en este país. No, pero me gusta ser prudente en mi lenguaje, sobre todo cuando califico la actuación de otros.
¿Qué tres grandes montajes? ¿A quién se está refiriendo usted? Hombre, me parece que está claro. Comprendo que me haga usted la pregunta porque quiera que la diga, pero está claro. Aquí ha habido tres grandes iniciativas que se han pretendido mostrar como grandes iniciativas empresariales. Son Rumasa, las iniciativas empresariales del señor de la Rosa y, desgraciadamente, la iniciativa empresarial del señor Conde con Banesto. Las tres han terminado, pues se sabe muy bien cómo han terminado. Volvamos a esa cuenta, si le parece, y después dejaremos la cuenta y hablaremos de Ibercorp. Cuando se lo preguntaron a usted en la comisión parlamentaria del Congreso, y lo pudimos seguir porque era pública, en este caso, yo no sé qué pasará cuando no sea pública la próxima semana, no sé si algún diputado, como es costumbre... De paso, yo he pedido que sea pública. Si no es pública, no es por culpa mía, porque yo he pedido un escrito al presidente de la comisión de que sea pública. Pero en todo caso, como era pública, lo pudimos seguir. Le preguntaron por esa cuenta, usted no lo admitió y luego ante el juez lo ha admitido. Entonces, usted mintió al Parlamento ese día. Bueno, yo creo que yo no he mentido al Parlamento nunca en los temas públicos. He mentido realmente en un aspecto que en último término es un aspecto a pesar de todo, de mi vida privada. Ya sé que alguien dirá que los exgobernadores del Banco de España no tienen vida privada, pero es evidente que yo he cometido ese error, esa falta, ese pecado. Ya lo he dicho, pero eso está así, ya no... Ya se lo he dicho ante el juez, lo había dicho antes públicamente y se lo acabo de decir a usted. Es así. Obviamente, cuando eso ocurre, pues puede haber muchos acontecimientos en que lo haga, pero yo jamás he mentido al Parlamento en las cosas importantes, en aquella que es mi actividad pública. En todo caso, yo supongo que el presidente del Gobierno se lo preguntó en algún momento, porque 2 años antes de que dejara usted el puesto de gobernador, ya hubo un cierto revuelo con el caso Ibercorp, hubo incluso una comisión parlamentaria y el ministro de Economía, además Carlos Olchaga, que era amigo suyo, también le preguntaron por la cuestión y se supone que a ellos tampoco les dijo usted tengo una cuenta ahí y sobre todo tengo una cuenta de esta naturaleza. ¿Eso lo admite también? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que evidentemente ni me preguntaron por ella ni me decía cuando tiene esa situación fiscal. No le preguntaron obviamente, en concreto porque no lo sabían, digamos. Bueno, por supuesto, claro. Pero lo que yo creo que es importante de las preguntas que me haga el presidente de Gobierno será fundamentalmente en la esfera de mis actuaciones públicas, porque esa es la relación con el presidente del Gobierno, no es otro tipo de relación. Y en ese aspecto, en contra de lo que se ha dicho y en contra de alguna manera de lo que han pensado las autoridades, yo no he traicionado jamás la confianza del presidente del Gobierno y por eso precisamente yo me he negado a firmar en ciertos momentos cuando estalló todo el escándalo, a firmar como quería de alguna manera unos representantes del Gobierno que yo dijera que había traicionado al presidente del Gobierno. Yo al presidente del Gobierno no le he traicionado en mi cargo público. Si el año 87 he hecho algo mal, de acuerdo, lo acepto y lo reconozco, en mi verdad, pero eso nada tiene que ver con lo que yo haya hecho a continuación. Por eso, cuando se arma todo el escándalo diciendo cómo se ha seguido desde el mes, durante unos meses como gobernador del Banco de España, yo comprendo ese escándalo si es que durante esos meses hubiera hecho algo que realmente demostrara que había faltado la confianza del presidente del Gobierno. Pero si durante esos meses he hecho algo, el Banco de España ha hecho algo, precisamente es actuar con el máximo rigor en todos aquellas personas que se pretende que he favorecido. Usted estima, tiene la percepción de que no ha traicionado la confianza que depositó en usted el presidente del Gobierno, pero el presidente del Gobierno estuvo aquí el otro día y le preguntamos precisamente sobre el caso Mariano Rubio y dijo: una parte del problema, sin duda alguna, es una traición de confianza, pero hay un problema que es mucho mayor, ¿no? Que es como una persona desde un puro enriquecimiento personal que de lo que es su función. Yo tengo una cierta tendencia naturalmente concebible que para mí no es normal, que me parece absolutamente extraordinario, ¿no? Por consiguiente, sí que me he sentido traicionado la confianza, desde luego, y lo he pasado muy mal. Parece que el presidente del Gobierno tiene una percepción distinta, digamos, sobre lo que ha sucedido. Bueno, yo lamento mucho, evidentemente, y lo digo con toda sinceridad, yo lamento mucho los problemas, los inconvenientes, los disgustos que haya podido producir al presidente del Gobierno, que tiene en ese aspecto todos mis respetos y todo mi agradecimiento, a pesar de todo. Pero insisto, lo que el presidente del Gobierno no puede decir, y cuando habla de enriquecimiento,
me parece que está apuntando a algo que es completamente falso y que, con todos mis respetos, le tengo que decir al presidente del gobierno que es mentira. Yo jamás he dedicado una atención a ese enriquecimiento. Lo que he hecho es hacer una declaración de la renta, pero de luego lo que no he hecho nada, en contra del que son todos los otros casos de corrupción que se han producido, y por eso era grave cuando apareció el llamado escándalo mío, en contra de todos esos escándalos de corrupción, que ahí sí se ha utilizado los poderes o las influencias públicas para hacer dinero. Y con todos mis respetos al presidente del gobierno, que me diga en qué caso concreto hay un acto mío en que pueda ser sospechoso de haberse hecho para enriquecimiento propio o para favorecer a mis amigos. Era una referencia, como le he advertido antes, general, no solamente era su caso Rubio, era el caso Rubio, era también en la medida que es el mío, en la medida que Roldán, pero es que claro, pero es que yo no admito comparaciones. Si con el señor Roldán las autoridades públicas se han equivocado y resulta que el señor Roldán, que no lo sé, pero en fin, parece o se dice, ha venido cobrando comisiones, etcétera, etcétera, quiere decir que se ha dedicado a enriquecerse en función de que es el director general de la Guardia Civil. Y a mí quiero que me digan si yo he ganado una peseta al del Banco de España. Y ahí es la diferencia. Luego puedo haber hecho, y acepto, y no es que lo disminuya, mi responsabilidad todos los por haber hecho mal una declaración de la renta. Pero digo, por favor, que se separe una cosa de otra, porque a pesar de todo no es lo mismo una cosa de otra. Le voy a citar a una persona que era amiga suya y que tenía un puesto muy importante, el ministro de Economía, Carlos Solchaga. ¿Usted se siente responsable de que hoy esté fuera de la política porque el señor Solchaga no dimitió por el caso Roldán, dimitió por el caso Rubio? Bueno, yo lamento mucho, una de las cosas que lamento, evidentemente, como que decía antes, que lamentaba de alguna manera los perjuicios o todo lo que yo haya podido afectar al presidente del gobierno, en fin, digamos, a la situación política. Lo lamento muy especialmente en el caso de don Carlos Solchaga. No sé en qué medida yo soy responsable exclusivo de la situación, pero, en fin, en la medida que lo sea, desde luego acepto mi culpa y lamento profundamente haber producido ese daño a don Carlos Solchaga, que creo que, y espero, para bien de los españoles, que vuelva pronto a primer puestos en la vida política, porque me parece un gran político y una persona a la cual el país le debe mucho, y yo desde luego lamento profundamente cualquier daño que le haya producido, y comprendo que le he producido un daño. ¿Y usted se siente responsable también de que, como consecuencia de todo esto, en los mercados internacionales España haya perdido crédito desde el punto de vista de su economía? No es verdad, tampoco exageremos, ¿no? Pues hay artículos que le podríamos enseñar, sí, del Financial Times, del Wall Street Journal. Bueno, yo no creo que haya perdido tanto crédito, pero claro, en cualquier caso, hombre, me parece que el haber distorsionado, el haberlos agrandado, el haber decidido que de alguna manera el gobierno quedaba mejor procurando que yo fuera, no procurando, sino haciendo que yo fuera privado de libertad, me parece que todo eso lo que ha hecho es agrandar aún las malas cosas, porque evidentemente si se da la imagen frente al exterior de que es que el gobernador del Banco de España ha utilizado sus poderes, el exgobernador ha utilizado sus poderes en una determinada dirección, me parece que damos una imagen mucho peor, evidentemente, que si lo que se dice es que yo he comido, tengo una responsabilidad fiscal. Son cosas, me parece, a pesar de todo, distintas. Y si además hay diputados que dicen que ha dado información privilegiada, etcétera, etcétera, pues lo único que estamos haciendo es agrandando el problema. Pero yo, sinceramente, de eso no me siento responsable y, de alguna manera, de parte de los pecados que haya podido cometer, de alguna manera, pues también lo he pagado muy caro. Y en este momento no digo que tengo una tranquilidad de conciencia, pero digo, caray, que también piénsese en lo que otros han hecho conmigo. Vamos a ver, hay el asunto Ibercorp, donde estaban algunos amigos suyos, particularmente Manuel de la Concha, que es un asunto técnicamente difícil de tratar aquí, pero vamos a intentar hacerlo. Yo le voy a pedir brevedad en las respuestas, pero yo seré también contundente y breve en las preguntas. Primera cuestión, ¿usted, Mariano Rubio, favoreció que Manuel de la Concha y otros amigos adquirieran ese banco, el Banco Ibercorp? Esto es una de las muchas, calumnias y estupideces que se han dicho. Don Manuel de la Concha y don Jaime Soto, que son los que adquieren la banca Trelles,
En el primer caso, Humano de la Concha tiene el bufete o despacho de agente de cambio y bolsa más importante de España. Y ha sido síndico de la bolsa, no sé si durante 2 o 3 mandatos, que es decir, síndico elegido por sus colegas. Don Jaime Soto ha sido, cuando adquieren en la banca Trelles, ha sido consejero delegado, o sea, la segunda autoridad en el Banco Hispano, que en aquel momento es el tercer banco español, y luego ha sido presidente del Banco Urquijo. Decir que estos señores son una especie de producto mío y que han comprado un banco gracias a mi ayuda, claro, esto son ganas de calumniar y esto es un disparate. Hay personas que lo piense 2 momentos, pero en fin, como estamos en la calumnia continua de este país, pues ha dicho eso. ¿Y es cierto que usted, Mariano Rubio, siendo gobernador del Banco de España, autorizó una línea de crédito a Ibercorp en un momento especialmente difícil para la tesorería de ese banco? Pues estamos también en otro disparate de lo que se ha dicho, yo lo siento mucho. En el mes de noviembre del año 91 hay 2 bancos españoles, mejor dicho, un banco español y otro que es filial de un banco extranjero. El filial del banco extranjero es el BCCI y el banco español es el BEF, el Banco Europeo de Finanzas, que se llamaba. Los 2 tienen problemas y empieza a crearse una situación de inquietud en el mercado hacia los bancos pequeños, medianos y pequeños. Y entonces, ante esa situación de inquietud que hubiera arrastrado a todos esos bancos pequeños, el Banco España, como había hecho en otras muchas ocasiones, decide abrir una línea de crédito a 6 o 7 bancos por un montante de 40.000 millones de pesetas, de los cuales 5.000 millones de pesetas corresponde a Ibercorp. ¿Por qué corresponde a Ibercorp 5.000 millones de pesetas? Porque el montante, o sea, el crédito se establece en función de los recursos propios, el 60% de los recursos propios. Y entonces el cálculo para Ibercorp daba 5.000 millones de pesetas. Y ese crédito, como digo, esas líneas de crédito se abren para evitar un efecto dominó, que es decir, que habían caído 2 bancos, no fueran a caer 4 o 5 bancos más. Y entonces, o nos enfrentamos de nuevo con otra crisis bancaria, o si actuábamos tarde, habría que utilizar mucho más recursos. Es decir, que eso se hace para ayudar a Ibercorp, cuando Ibercorp ni siquiera es de los bancos que recibe más, ni mucho menos. Hay un banco, me parece recordar, que recibe 15.000 millones de línea de crédito, y el Banco Ibercorp recibe 5.000 millones, que dicho sea de paso luego devolvió. Pero sí es verdad que hace 2 años le preguntaron al Parlamento, también en una sesión pública, si tenía usted intereses personales en Ibercorp, y usted lo negó rotundamente. Sí, por supuesto, como se lo sigo negando ahora, que usted que le diga, Pero tenía usted una cuenta abierta en aquel momento en aquel banco. Una cuenta, primero, yo no tengo una cuenta abierta en Ibercorp, ni he tenido nunca ninguna cuenta, que por otro lado, como en algún sitio tengo que tener una cuenta corriente, tampoco hubiera sido un pecado muy grande, pero en fin, yo no tenía la cuenta abierta en Ibercorp. Tenía usted la cuenta que ha reconocido ahora, es una cuenta que estaba en Ibercorp, que era donde se recogía los beneficios, digamos, de una intervención en bolsa. Esa cuenta no está abierta en Ibercorp, esa cuenta está abierta en lo que es primero el despacho, la gente de cambio y bolsa de don Manuel de la Concha, y luego en una sociedad de bolsa, que nunca he llegado a formar parte de Ibercorp Banco, ni nunca he llegado a fusionarse con Ibercorp Banco. Y es una cuenta de valores, no es una cuenta corriente. O sea, que aclaremos las cosas. Yo en Ibercorp podía haber tenido una cuenta corriente. Bueno, pero usted sabe de lo que estamos hablando y se le preguntó si tenía algún interés en Ibercorp. Usted lo negó rotundamente, hace 2 años, en el Parlamento. Pues es que claro, porque yo en Ibercorp Banco no he tenido ningún interés. Es que eso es así. Pero hay un señor que tiene un despacho de agente de cambio y bolsa, y ese despacho de agente de cambio y bolsa se convierte en una sociedad de valores que no tiene nada que ver con el Banco Ibercorp y que no está sometido a la vigilancia del Banco España. O sea, que no tiene nada que ver, que es una... ¿Usted confirma o usted desmiente? Yo simplemente le hago preguntas. No, yo no confirmo ni desmiento, estoy diciendo cuál es la realidad, ya más la realidad se conoce. Entonces yo le pregunto, y usted confirma o desmiente, tan rotundamente como quiera, porque estamos en un clima afortunadamente, digamos, de libertad y es una maravilla poder hablar en directo de estas cuestiones tan delicadas y al mismo tiempo tan importantes. A usted se le ha acusado de que es propietario del 4% de Ibercorp. Me imagino que esto es porque Carlos Pitaluga, que creo que es un primo suyo, compró un 4% o tenía un 4% de las acciones de Ibercorp, y se puede pensar que el señor Pitaluga, su primo, es un testaferro suyo. El señor Pitaluga es consejero fue consejero del Banco Ibercorp y antes había sido secretario del Consejo. Claro, todo el mundo puede ser un testaferro, se puede decir, señor, usted puede decir, y yo puedo mañana decir
que cualquier persona esté estafando a usted, pero habrá que tener alguna demostración, porque claro, aquí lo que no podemos hacer es cuando las cosas nos fallan o nos falla la demostración y decimos, pues lo que pasa entonces es que don Carlos Piteluga este estafarro mío. Pues muy bien. Esas cosas hay que probarlas, habrá que dar algún indicio. ¿Por qué demonios este estafarro mío? Tiene su vida personal y su vida propia, otra cosa es que sea primo mío, pero todos los primos van a ser testaferro del... Esto no tiene mucho sentido. Usted mantiene rotundamente que desde su puesto de gobernador del Banco de España no hizo ninguna gestión ni en favor de Ibercorp ni de otros amigos. Lo mantiene. No mantengo. La prueba es que, fíjese usted, si no se ha hablado del tema, si no se ha investigado, si no se ha pedido documentación al Banco de España, que no creo que en ningún otro caso se haya pedido más documentación, y todavía estoy por ver que haya un solo caso, vamos, un solo ejemplo, en que se me pueda citar. Y la prueba es que no lo hay, que si no me lo estaría probablemente mencionando usted ahora. ¿Qué ejemplo puede usted mencionar? ¿La línea de crédito? ¿La compra de Banca Trelles? ¿Qué otro ejemplo? La información privilegiada, me supongo, también podría... Es completamente ridículo. También se ha dicho que hay información privilegiada. Entonces, si hubiera información privilegiada, Ibercorp hubiera sido más rentable que ningún otro banco. Basta con que decir que, no sé, en ciertos momentos de la crisis de la peseta o de problemas con la peseta, que va a subir la peseta o que va a bajar, para que simplemente en cada una operación pues se puede ganar 500 millones de pesetas o 1.000 millones de pesetas. Hace poco hemos visto los periódicos, bueno, hace unos meses, hemos visto que es un gran financiero, el señor Soros, para el fondo de inversión que regenta, ganó 1.000 millones de dólares, son 100.000 millones de pesetas. Yo no digo que Ibercorp hubiera ganado tanto, pero digo que por cada información privilegiada que diera, pues hubiera ganado la 10ª parte. Bueno, pues por la 10ª parte serían 10 millones. Pongamos que sea la 100ª parte, serían 1.000 millones. Pues Ibercorp, si lo que tuvo problemas son con su cuenta de resultados, que en el último informe se decía el Banco de España que perdía 200 millones de pesetas en su cuenta de resultados, pues es evidente que no necesitaba mucho, con 3 o 4 golpes de información privilegiada, en vez de perder 200 millones, hubiera pasado a ganar 5.000, que para el tamaño se hubiera convertido en el banco más rentable del país. Vamos, que no se pueden decir cosas que luego, que intrínsecamente son absurdas. Porque si tiene información privilegiada, ¿cómo es que cae? ¿O es que resulta que son tan tontos que a pesar de la información privilegiada lo hacen tan mal que no, su proyecto económico no funciona adecuadamente? Yo creo que técnicamente es así, señor Rubio. Es decir, yo creo que si el gobernador del Banco de España quiere facilitar información privilegiada, no estamos hablando de 135 millones de pesetas en una cuenta. Yo eso lo entiendo y creo que cualquier persona con información financiera y económica lo entiende. Pero ¿sabe qué pasa? Que también había mucha gente que se resistía a creer que usted podía tener una cuenta opaca. Y entonces hay gente que está en su derecho de pensar, tampoco nos creíamos aquello, y a lo mejor unos le creen, otros no se ha podido probar. Pero comprenda usted un poco el escepticismo popular, las preguntas... Sí, pero fíjese usted que eso no es así, porque y la búsqueda de estas lo de la información privilegiada, si eso hubiera surgido a raíz del tema de la información sobre el problema fiscal, estoy de acuerdo, pero si de la información privilegiada venimos hablando hace 2 años, que no, esto no es en absoluto. Aparte que hay una... Claro, también mañana se puede acusar de asesinato, decir, mire usted, pues igual que ha faltado en sus declaraciones de Hacienda, pues ha matado o se ha comido a los niños. Pero claro, si hay información privilegiada, aparecerá en alguna cuenta de Ibercorp, porque en algún sitio estará. Si hay información privilegiada de Ibercorp, quiere decir que Ibercorp hará una operación en la que gana mucho dinero, pero se habría encontrado esa operación si lo que precisamente el problema que tuvo es que al final, como consecuencia de la crisis económica, Ibercorp, como otros pequeños bancos, no ganaba suficiente dinero. Entonces, lo que no tiene sentido es decir, pues ese banco que gana muy poco dinero, pero es que tiene información privilegiada. Pero claro, eso es contradictorio. Hace falta una mínima lógica, salvo que usted me diga, mire usted, como usted ha hecho mal la declaración de la renta del año 87, todo el mundo tiene derecho a decir de usted lo que quiera. Bueno, si partimos de ese supuesto, pues estamos acabados. Entonces ya no merece la pena hablar más, porque si es así, pues muy bien, pues es así. Pero es que, claro, si lo que vamos es a analizar la coherencia de las cosas, acépteme que es ridículo, porque si ese fenómeno se hubiera ocurrido, pues Ibercorp sería un negocio floreciente en este momento.
y no estaríamos aquí probablemente hablando usted y yo. Yo tengo que hacer de abogado del diablo y entonces ya sabe usted que hay personas que dirán, muy bien, pero a lo mejor el dinero no tiene por qué estar en Ibercor, puede estar en otro sitio. Y luego sale la historia, que usted dice que es un montaje, ya hablaremos de eso, de que usted haya podido tener dinero en Suiza o en Panamá o en Luxemburgo o donde sea. Yo le propongo que hagamos una breve pausa ahora porque lo necesitamos por cuestiones publicitarias y luego entraremos en esa cuestión, precisamente porque hoy ha habido noticias desde Ginebra que son contradictorias, desde luego, pero que queremos analizar a fondo aprovechando que le tenemos en directo. En unos instantes volvemos con ustedes. Tecnología alemana. Nuevos motores para una conducción más dinámica, más segura. Barras de protección lateral. Nuevo interior más confortable para una conducción más relajada. ABS Mark IV. Estructura de seguridad de 6 anillos. Doble airbag en toda la gama. Solo una conducción responsable es más importante. Nuevos SEAT Toledo. Tenga la absoluta seguridad. Tienes mucho que enseñar. SEAT Córdoba. La tecnología alemana más segura. La más sofisticada. La más cómoda. SEAT Córdoba. Enséñalo. El banco que sabe lo que usted quiere, el Central Hispano es. Y esta es la libreta. Central Hispano, la que da un alto interés y un gran sorteo cada mes. Prepárese a disfrutar con todo lo que va a sortear. Con este canguro, ganar seguro a Central Hispano ya. Central Hispano, el banco de cada uno. Presentamos el nuevo Volvo Serie 400. Nuevo diseño. ABS. Protección contra impactos laterales. Cinturones autoajustables con pretensores. Y si quiere, por supuesto, airbag. Nuevo Volvo Serie 400. Volvo. Respuesta segura. Refréscate. Tu concesionario Opel te prepara tu refresco de verano. Para empezar, te regala el aire acondicionado o descuento equivalente. ¿Sí? Aire acondicionado gratis o descuento en Refréscate. Ven a la red Opel de Andalucía. La nueva cerveza Águila tiene ahora lo mejor de la tradición cervecera Amstel, el sabor. Un sabor que está gustando a todo el mundo, especialmente a los futurólogos, a los amigos para siempre, a las figuras del cine y del toreo, a los más plus de la tele, a las guapas de verdad y a los que no pueden faltar a la verdad. Nueva Águila estilo Amstel, cerveza para todos. La pregunta es, ¿gustará a los hinchas del Betis? Así de sanos, así de naturales, así de bien se sienten las personas que día a día confían en Hipercor, sacándole todo el sabor a la vida y disfrutando intensamente todos los momentos. Porque nos gusta verte disfrutar lo bueno de la vida. En Hipercor, la calidad es lo primero. Hace ya mucho tiempo empezamos a construir una gran obra y no pensamos acabarla nunca. En Unicaja seguimos y seguiremos destinando nuestros beneficios a la creación de centros docentes, guarderías, colonias infantiles, becas, centros culturales... Porque obras como esta merecen no ser acabadas nunca. En Unicaja estamos siempre de obras. Prueba el nuevo Zona de Baile. Corre a tu tienda de discos y elimina el aburrimiento de una vez por todas.
Zona de Baile 5, ya a la venta. La casa, los niños, el trabajo, Nelia. Gel Nelia, tu piel fresca como una rosa, y ahora con Nelia Sera, suave como la seda. Regresa a la naturaleza, a sus nieves perpetuas. Regresa a la virgen vegetación. Bebe Lanjarón y recupera toda la pureza, vitalidad y el sabor que te da Sierra Nevada. Porque la naturaleza es sabia, bebe Lanjarón, el agua mineral de Sierra Nevada. Cita con la vida esta semana les va a contar la historia de una mujer, de una ama de casa que quiere ser bruja y lo va a conseguir en la noche mágica de San Juan. También les hablaremos de un hombre llamado Juan Marrero que se marchó de la isla de Tenerife hace más de 40 años. Su familia perdió su rastro en Camerún y ahora trata de encontrar allí a su única descendiente, su hija Lucía. Otro de nuestros protagonistas esta semana será Krista, una prostituta que conoció a un hombre, se enamoró y se casó con él y logró apartarla de la calle. Es una pretty woman a la española. Todas estas historias y muchas más las podrán encontrar en nuestra cita semanal. Cita con la vida, el sábado a las 10 de la noche en Antena 3 Televisión. Come on over, have some fun. Summer sun, it's time to play. Nothing makes you feel so good. Bacardi sets the mood. Bacardi feeling, what a feeling. Taking it easy with Bacardi. Continuamos en directo, estamos hablando con el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Decíamos antes que se había publicado los últimos días una información que luego se desmintió de forma oficiosa, pero se desmintió y se atribuía a un fiscal suizo, según la cual usted mismo y el exministro de Economía y también amigo suyo, Miguel Boyer, tenían cuentas secretas millonarias en Suiza. Y precisamente esta tarde ha habido una información, lo hemos dado en el informativo de Pedro Piqueras, por un enviado especial nuestro a Suiza, en la que parece que puede haber algún indicio, estima un representante de la justicia helvética, de la presencia o de la existencia de algún delito, de alguna cuenta millonaria. Yo se lo voy a preguntar muy claramente, luego la justicia dirá lo que quiera. Señor Rubio, ¿usted tiene dinero en Suiza? Yo la única cuenta que puedo tener en Suiza son las que haya abierto el señor Ruiz Mateos, que es muy capaz de eso y de otras muchas cosas más. A mí se me ha acusado, porque la historia no empieza con el fiscal, la historia empieza mucho antes, no mucho antes, empieza unos días antes del fiscal. Y estando yo en Alcalá Meco, me parece, en que se presentan unos documentos que publica la revista Tribuna, en que dicen que yo tengo una cuenta en la Unión de Bancos Suizos y aporta una documentación. Gracias a la gestión del Banco España, de don Ángel Rojo, la Unión de Bancos Suizos contesta en una carta diciendo que es absolutamente falso. Y digo que es gracias a esa gestión porque los bancos suizos nunca contestan ni que sí ni que no, por razones obvias. Si quieren mantener secreto no contestan ni que sí ni que no. Pero en este caso se consiguió que escribiera una carta que obra en poder del juez, diciendo que todo era una burda falsificación. Bueno, entonces ya hay una vez que la Unión de Bancos Suizos dice que es una burda falsificación. Y a continuación aparecen otros documentos que son tan burdos, y yo los tengo, los otros documentos. De cualquier persona medianamente enterada de cómo funcionan esos temas, cualquier persona simplemente que sepa, porque hay algún texto en inglés, si no lo conozco mal, simplemente conozca un poco el inglés, sabe que eso es una pura falsedad. Los textos, para empezar, están traducidos del castellano al inglés, porque eso además no hace falta ser
Shakespeare para saber cuando un texto está escrito por una persona que sabe inglés y cuando está escrito en castellano y traducido al inglés. Entonces es absolutamente falso. Y con esta historia vamos a seguir mucho tiempo. Y vamos a seguir mucho tiempo porque ocurre una cosa muy grave en los juzgados y no pasa nada. Y en el caso mío se han aportado pruebas falsas desde febrero del 92. Luego podríamos hablar, si quiere usted. Y se han aportado pruebas falsas y no pasa nada. Claro, esto pues es una cosa muy grave, porque todo el mundo debe tener libertad para decir lo que quiera. Esto yo lo respeto, con tal, eso sí, que si miente y se demuestra que ha mentido, pues entonces pague las consecuencias. Y normalmente, pues hombre, las consecuencias de este tipo de cosas pues son muchos años de cárcel, aparte de una fuerte indemnización a la persona afectada. Y aquí seguiremos con esta historia, que es completamente falsa, entre otras cosas porque yo he dado autorización al fiscal para que se investiguen las cuentas. Ya comprenderá usted que si yo no autorizo al fiscal, y no sé si aún así conseguirá, todas las comisiones rogatorias que manden a Suiza no sirven absolutamente para nada, porque Suiza no da información, salvo que sea debido a una cuenta producto del narcotráfico y del tráfico de armas, y salvo que se pretenda acusarme también de narcotraficante o de traficante en armas, no va a dar información sobre ese tema. Pero es que yo he autorizado al fiscal a que lo haga. Si autoriza al fiscal, no será porque yo tengo una cuenta. Esto sería un poco ridículo. Ha citado usted a la revista Tribuna ahora. El director, Fernando García Romanillos, me ha enviado este fax esta misma tarde, en la que me indica en una documentación, unas fotocopias que sinceramente no hemos tenido tiempo de estudiar porque ha sido ahora últimamente, pero me indica que según el oficio que dirige el jefe de los servicios jurídicos del Banco de España a la Unión de Bancos Suizos, donde, según ese montaje que dice usted, se asegura que tenía esa cuenta, entre las 4 consultas que realiza, dice Fernando García Romanillos, a dicha entidad helvética, ninguna de ellas se refiere a la existencia de las 2 cuentas que publicó la revista o a la titularidad de las mismas. Las consultas, dice, se limitan a aspectos formales de los documentos divulgados. En este caso nos estaríamos refiriendo a un documento, a una petición de los servicios jurídicos del Banco de España. Supongo yo que no habrá montaje sobre ese documento. Yo siento que no haya podido usted analizar esos papeles, pero cuando los analice, no, porque no tengo se dará cuenta que es no tengo el conjunto de bueno, los pues papeles. se dará cuenta que es una fase más y otro mismo montaje del misma calaña y del mismo calibre que en el caso de lo que publicaron sobre la Unión de Bancos Suizos. La Unión de Bancos Suizos ha contestado al Banco de España y el escrito o la carta obra en poder del juez. Lo que pasa es que este señor no sabe de qué habla, lo que sabe es mentir. ¿Por qué acusa usted al señor Ruiz Mateos? ¿Por qué sospecha usted que el señor Ruiz Mateos puede estar detrás? Él ha dicho que es responsable, que se responsabiliza de eso, sí él lo ha dicho. Aparte, que es sabido, y ustedes han hecho sus investigaciones también en la Antena 3, y tienen ya información sobre eso, y del precio que se ha pagado y demás, ¿no? Todo eso está... Aparte que ha dicho que es responsable. Bueno, por otro lado, no conozco a nadie que sea capaz de hacer algo tan burdo y tan mal hecho, porque también es muy propio de las actuaciones de Ruiz Mateos, que felizmente las cosas las hace muy mal. Sí, pero el señor Pedro Solbes, que no es el señor Ruiz Mateos, el ministro de Economía y Hacienda, en una entrevista a la periodista Esther Esteban, responde textualmente, y yo no he visto ningún desmentido. Me gustaría que estos temas se trataran con una cierta discreción, dice el ministro, pero sí le puedo decir que sí hay muchos indicios que podrían hacer pensar que Mariano Rubio sacó dinero a Suiza, Luxemburgo y Panamá. Pues yo lo siento que diga el señor ministro de Hacienda, y con todos mis respetos, que diga cuáles son los indicios, porque yo no tengo una peseta en el extranjero. Lo siento mucho. Eso es así, y entonces cuando se ha aportado una prueba de ello, ha habido una réplica, cuando ha sido un caso concreto, ha habido una réplica. Y cuando yo presento una querella contra Tribuna, como la he presentado, lo único que pueden aportar los abogados de Tribuna es decir que sus fuentes son confidenciales y que no pueden revelarlas. Claro, así se puede montar, se puede hacer cualquier montaje. Dice uno que no puede revelar las fuentes, pues estupendo. Señor Rubio, vamos a los últimos minutos de la entrevista y vamos a una cuestión general que yo le quería plantear. ¿Usted cree que con todo este asunto, y usted ha sido un hombre importante en los últimos años en España, y lo está siendo en este momento de transición a lo que sea, no me refiero solo políticamente, sino como concepto de lo que es la cultura económica, lo que se ha llamado la cultura del pelotazo, que parece que se acaba en este país? ¿Usted cree que está terminando aquí una época, eso que se ha llamado la época del dinero fácil, la época de la beautiful people?
Yo creo que lo que usted llama Beautiful People nada tiene que ver con el dinero fácil. No sé a quién mete usted en la Beautiful People, porque aquí la composición... Usted sabe que la relación, entre otras personas, le citaban a usted, le citaban al señor de la Concha, al señor Boyer, etcétera, etcétera. Bueno, mire usted, la mayor parte, hablemos de la gente que ha estado en la administración pública o de algunos otros empresarios, dejamos al señor de la Concha de lado, porque me parece que no hablemos de ese tema en este momento, me parece que no sería oportuno dadas las circunstancias judiciales del señor de la Concha, pero... lo que es curioso es que, como usted recordará, porque habrá seguido la actualidad informativa española, aquí lo que se dice es que desde hace ya 3, 4 años, ataques contra la Beautiful People y el dinero fácil. Bueno, habrá alguna gente que hayan ganado dinero en estos años, por supuesto, de ese grupo metido en la Beautiful, incluido en la Beautiful People, pero es que lo que se decía a continuación es que este país se estaba renovando y que había aparecido una nueva clase empresarial. Y aquí hemos dicho, y ha habido algún señor de estos que evidentemente llevado por gran entusiasmo hacia aquellos que distribuyen mucho dinero, que yo comprendo que los que distribuyen dinero levantan entusiasmos, pues que ha dicho cosas realmente que son sorprendentes. Mencionados algunos de los grandes fracasos recientes, pues dice que si en España hubiera habido muchos empresarios así, pues que España sería como Alemania. Se ha dicho de otra persona que es el mejor banquero del país del siglo XX, no ha dicho desde la Edad Media de casualidad. Y esto se ha dicho en una Junta General, además, un conocido jurista. Ahora ya esto está muy claro. ¿En qué han terminado? El gran empresario, que si hubiera habido mucho así, hubieran llevado al país a una situación de progreso, y también el gran banquero. Está ya muy claro. Y esos son los que iban a sustituir a la Beautiful People. Dentro de lo que se llama la Beautiful People y de la gente que de alguna manera les caracteriza más dentro de la administración pública, son gentes que han hecho un esfuerzo muy grande y con gran éxito además para la modernización de este país. Y yo, desde luego, en la parte que me corresponde, en eso ahora no estoy para falsas modestias. Creo que he contribuido decisivamente a la modernización de este país en la parte que me correspondía por mis actividades en el Banco España. Y las cosas están allí muy claras. Déjeme que eso lo comente el señor Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura y destacado dirigente del Partido Socialista. Sobre este asunto concreto que estamos hablando, tiene él una opinión que hemos recogido. Es el fin de un grupito de gentes que a la sombra del poder y a la sombra del Partido Socialista Obrero Español y a la sombra también de los partidos anteriores siempre han estado manejando más de la cuenta los intereses públicos. Y ojalá que por fin, como consecuencia de la demostración, si es que llega, de que estos señores no eran dignos de estar a la sombra del poder, ni siquiera dentro del poder, vuelva a recuperar el Partido Socialista Obrero Español el protagonismo de honradez y de limpieza que ha tenido siempre en la vida política española. ¿Qué opinión le merece ese comentario, señor Rodríguez Ibarra? Hombre, a mí no me extraña. El señor Ruiz Ibarra, entre otras cosas, pues dado a un grupo que pertenece dentro del Partido Socialista, que es el grupo que inventó la Beautiful People, porque el término Beautiful People lo inventaron los guerristas, como usted recordará. Inventaría el término, la Beautiful. Sí, no, pero el grupo ese de personas no lo inventaron. No, pero inventó el término Beautiful People, y si no me consulta usted un poco las fuentes. El término. El término Beautiful People. Entonces, está muy bien, pero yo le preguntaría a Ibarra, que digo yo, que la evolución económica de este país ha estado bastante influida por ese Beautiful People, y si el Partido Socialista hubiera tenido los éxitos que ha tenido, si en parte no se debe a su éxito durante muchos años en el terreno económico, y si esas personas no han jugado un papel muy importante en el éxito económico. Lo que no parece que hayan jugado ningún papel en el éxito económico son esos que han pretendido ser nuevos empresarios y que también han tenido su apoyo, eso sí que han tenido su apoyo precisamente en gentes como el señor Ibarra. Señor Rubio, vamos a terminar. Yo quisiera hacer una pregunta casi de carácter psicológico, si me lo permite, y no deseo entrometerme en su intimidad, y en ese caso, si no quiere responder, no responda. Pero vamos a ver, usted durante muchos años ha sido un funcionario público, y todos los que estamos en la información desde hace años, aunque ha tenido detractores, como todo el mundo, han estado hablando de su honestidad al frente
de una institución tan importante como el Banco de España, en la época de subgobernador, que es una persona que no ha hecho un uso corrupto, o no se ha podido demostrar, desde luego, del inmenso poder que ha acumulado en sus manos durante tantos años, y al final tiene, no sé cómo calificarlo, esa veleidad defraudatoria, si la cosa queda ahí, en la cual tiene usted que salir prácticamente por la puerta de atrás del Banco de España, ingresa en prisión, salpica de desprestigio a usted mismo, a las instituciones, a cargos públicos, a amigos, como lo he dicho, a lo mejor por defraudar unos pocos millones de pesetas. Si me lo puede explicar, ¿eso cómo se explica? ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que he hecho mal, creo que no he terminado, pues he tenido unos ingresos importantes, entonces yo no lo incluí en mi declaración de la renta del año 87 y creo que he hecho mal. Ya se lo he dicho usted al principio de la emisión y poco más le puedo decir. Insisto, lo que yo digo, eso es una cosa y otra cosa es los comentarios que vienen a negar una tarea que creo que ha sido muy importante y bueno, porque he tenido felizmente la posibilidad de hacerla y en la cual es muy fácil evidentemente hacer favores y en la cual es muy fácil hacer favores o intentar crearse pocos enemigos y yo desde luego lo que no me caracterizo es por haber hecho favores a aquellos que luego han producido grandes problemas. No he tenido nunca ninguna dificultad con los banqueros eficaces, con los banqueros que han dirigido bien sus instituciones. Lo que sí he tenido enormes dificultades es con todos aquellos, y he sido objeto de ataques por ello, con todos aquellos banqueros que en un momento determinado han contado con el aplauso de gentes como el señor Ibarra y que luego han llevado a la quiebra a las instituciones que dirigían en beneficio propio y enriquecimiento propio. ¿Y a partir de ahora qué se va a dedicar el exgobernador del Banco de España? Pues no sé, si de algún momento puedo parar de ocuparme de las querellas, de negar las acusaciones y se me deja un momento respiro, bueno, pues espero a la vuelta del verano no estar dedicando el 90% de mi tiempo a este tipo de problemas que lo estoy dedicando en este momento, pero en fin, hasta después del verano pues habrá que esperar a más adelante. Y mientras espera, mientras lo decide, ¿cómo es su vida cotidiana ahora con esos policías que le han seguido hasta aquí y que volverán a acompañarle hasta su casa para que usted no se escape? Bueno, mi vida cotidiana tampoco es que, bueno, pues lo que pasa es que estoy tan absorbido por todos estos problemas que pues que realmente no hago muchas cosas más, pero en fin, espero también que en ese tema pronto se resuelva. Tengo presentadas mis acciones ante la Administración de Justicia y como es un acto, el señor Belloc ha dicho antes que él se va a encargar de luchar con la corrupción. Me parece estupendo que lo haga con eficacia, pero que también no olvide que en este país hay que respetar las leyes y hay que respetar la Constitución. Y no se puede seguir infringiendo las leyes ni la Constitución como han hecho en el caso mío. Y una última cuestión. ¿Cómo es su relación con el señor de la Concha ahora? Porque nos ha sorprendido mucho que el juez programe para el día 29, si es que lo confirma, un careo. Han tenido ustedes hasta 15 días hablando en la cárcel. ¿Por qué estas contradicciones ahora? ¿Han perdido la amistad? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el señor de la Concha ha hecho una declaración. Sobre unos puntos difiere de la declaración que he hecho yo. Bueno, y procuraremos aclarar esas diferencias ante el juez, pero en fin, no, me parece que es un tema, quiero decir que no podemos profundizar aquí más, hay una diferencia, no es que haya ningún otro tipo de cosas, pero en fin, él ha dado una explicación a ciertas cosas que no se corresponden con lo que yo he dicho. Evidentemente yo creo que lo que yo he dicho es lo cierto, pero en fin, espero que esto no tenga mayor trascendencia y que precisamente la comparecencia ante el juez el día 29, me parece que es el día 29, pues permita aclarar esas diferencias. La próxima etapa, por tanto, la comisión parlamentaria, la semana que viene. Pues sí, el lunes irá a la comisión parlamentaria. Siento mucho que la comisión parlamentaria no haya decidido hacerla pública, porque me parece que hubiera sido bueno el que fuera pública. Yo creo que las razones que parece que se dan para ello, o que han apuntado, no son, creo que no se tienen en pie jurídicamente. Yo espero
que mi comparecencia y otras comparecencias que han tenido lugar... Perdone, que no se tienen en pie jurídicamente de la Comisión Parlamentaria? ¿A qué se refiere? No, porque, bueno, yo he leído en la prensa, pero esto no sé si es así o no, ¿eh? He leído en la prensa que una de las razones que se daba para que no fuera pública era una llamada debida reserva sumarial, pero esto no tiene mucho sentido porque, dado la actitud que ha adoptado el juez y sus tomas de posiciones, es obvio que en la comisión, en la comisión de investigación no podrá tratarse ningún tema de los que está investigando el juez, porque el juez ya ha mostrado con sus actos que es contrario a esa interferencia de la comisión de investigación en la actuación judicial, que aparte de eso yo creo que el ordenamiento constitucional y el ordenamiento del Poder Judicial le da toda la razón a la actitud del juez. Pero con independencia de ello, yo espero que a pesar de todo, en la comparecencia del lunes, pues podamos profundizar en estos temas de mi actuación pública, que es lo que me imagino yo que le interesará fundamentalmente a la comisión de investigación. Confío en que los miembros de la comisión pues no se dejen llevar por sus preocupaciones políticas y que analicen objetivamente el tema, aunque no puedo negar que hay cosas que algunas veces pues me producen una cierta preocupación. ¿Cómo qué? Hombre, leer en la prensa que un miembro de la comisión de investigación dice que faltan piezas del puzzle para llegar a las conclusiones previstas, me producen un poco de escalofríos, porque claro, eso quiere decir que hay conclusiones previstas. Yo creí que una comisión de investigación era algo para investigar y para aclarar. Si hay las conclusiones y lo que pasa es que faltan las pruebas, pues entonces, vamos, si esa fuera la actitud, que espero que no sea esa la actitud, que eso sea un lapsus que se ha producido, pero en fin, está dicho en un periódico y como es lógico tengo nota copiado del texto, está dicho en El País. Pero en fin, yo espero que esto sea un lapsus y que realmente la comisión de investigación estudie objetivamente los temas y llegue a la conclusión que en todo lo que es mi actuación pública no hay un solo reproche que hacerme. Gracias, señor Rubio, por estar en directo, además en circunstancias